Bueno, mis queridos hermanos, buenas noches nuevamente. Los saludo en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a continuar con nuestro estudio de los evangelios. Estamos en Mateo capítulo 22. En la clase pasada estudiamos el final, casi el final del capítulo 22. Vimos el capítulo 22 trata de una parábola que comienza desde el capítulo 21. Capítulo 21 habla de que cuando Jesús le cuestionaron su autoridad, le fueron a preguntar que con qué autoridad él hacía las cosas que estaba haciendo, sobre todo porque había ido al templo y había corrido, por decirlo de alguna manera, sacado de ahí a los que vendían animales, porque los vendían a un precio muy caro, y aparte de eso, pues los que manejaban el templo, administraban el templo en aquel tiempo, pues eran personas que aparentaban ser personas justas, honestas, correctas, pero como vamos a ver hoy, eran personas que estaban corrompidas por dentro, no tenían una buena intención en su corazón, sino que ellos siempre buscaban el beneficio material sobre lo espiritual, y eso pues a Jesús no le agradó porque estaban abusando de lo que hacían en el nombre de Dios, ¿sí? Porque eso presentaba, lo que ellos hacían representaba un Dios que estaba de acuerdo con la injusticia, y eso pues no es así, ¿verdad? Entonces Jesús les dio tres parábolas a ellos. La primera fue una parábola donde dice que un hombre tenía dos hijos y mandó a uno de ellos a trabajar, y él dijo que no quería ir, pero luego se arrepintió y fue. Y luego a otro de sus hijos le dijo que vaya y dijo que sí iba a ir, pero al final no fue, ¿verdad? Lo que da a entender de que la autoridad de este padre no era tomada en cuenta, o sea, no lo respetaban. Y, y al final Jesús le dice a los líderes religiosos que las prostitutas y los recaudadores de impuestos que eran corruptos habían escuchado el mensaje de Juan y se habían arrepentido, o sea, habían cambiado su manera de ser, habían cambiado su estilo de vida, porque ellos querían agradar a Dios. Y Jesús les recrimina a ellos que ellos no hicieron ningún cambio en sus vidas, porque Jesús sabía que eran corruptos y que eran malvados. Nada más era una apariencia de buena gente, de buenas personas la que tenían por fuera. Luego dio otra parábola de unos labradores, o sea, de un propietario de un viñedo que arrendó su viñedo a unos labradores, y pues hicieron un contrato, un convenio, y los labradores al final de la cosecha deberían de darle su parte al dueño del viñedo. Pero estos labradores se portaron muy mal, no respetaron al dueño del viñedo y mataron a sus siervos, a los siervos de este dueño del viñedo. Y luego mandó a su hijo y también lo mataron. Entonces está mostrando una falta de respeto. No tomaban en cuenta la autoridad del dueño del viñedo, que en este caso representa a Dios, ¿verdad? Y eso estaban abusando del privilegio que tenían de trabajar en la viña del Señor, ¿verdad? Entonces la parábola termina diciendo de que el dueño del viñedo tuvo que hacer justicia y tuvo que castigar a estos malvados. Luego, en el capítulo 22, la tercera parábola donde un rey que sabemos que el rey es la máxima autoridad de un país, dice que organizó una boda para su hijo y preparó un banquete y todo, y mandó a invitar, ¿verdad? Mandó a invitar a la gente que supuestamente era la más importante, a la que se le tomaba en cuenta primeramente. Entonces, pero estas personas no quisieron ir, rechazaron la invitación que se les había hecho con bastante tiempo, y luego pues los volvieron a invitar otra vez, dándoles otra oportunidad, y esto se dice que agarraron a los siervos, los maltrataron y los mataron, ¿verdad? Dando a entender Jesús de una manera
ilustrativa lo que le hacían a los profetas que Dios mandaba al pueblo de Israel. Entonces dice que el rey se enfureció y mandó su ejército a destruir a los asesinos y a incendiar su ciudad. Y Jesús prácticamente en la parábola ya está prediciendo lo que le va a pasar a Jerusalén, porque despreciaron a los profetas y especialmente a los últimos dos, que fue Juan el Bautista y al mismo Jesús, que lo iban también a matar. Entonces dice que de todas formas el rey después de esto mandó a hacer la boda, a realizar la boda de su hijo y el banquete, y mandó invitar a todos aquellos que se pudieran encontrar, ¿verdad? Por el camino. Ya la invitación se hizo para las personas que en esta ilustración se consideraban menos indignas, ¿verdad? O sea, de menos, como podríamos decir en nuestro lenguaje, de menos categoría, ¿verdad? Sin embargo, estas personas fueron a la fiesta y la fiesta se llevó a cabo, dando a entender que los planes de Dios se van a llevar a cabo a pesar de aquellos que lo rechacen, ¿verdad? Él va a terminar sus planes, sus proyectos, y a pesar de aquellos que se invitaron primeramente no quisieron ir. Y estos representan a los judíos, que ellos fueron los primeros invitados, a los primeros que Jesús les habló el evangelio, les habló del reino de los cielos y lo rechazaron. Pero luego pues el evangelio se expandió a todos lados y entraron los que supuestamente no eran menos dignos, ¿verdad? Pero nada más es una ilustración, porque todo ser humano es elegible para la salvación, ¿verdad? No hay mejores unos que otros, ¿verdad? Simplemente es el concepto que los judíos tienen. Bueno, hasta el día de hoy todavía lo tienen, ¿verdad? Pero ellos se consideran mejores que los demás, porque ellos supuestamente son el pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces ellos se sienten con un orgullo, pero ese orgullo no les ayudó, porque ellos rechazaron a Jesús, que es el mismo Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces dice que se hizo la fiesta de boda y entró uno que no estaba vestido de boda, ¿verdad? Entonces dice que el rey, cuando entró a la fiesta y vio uno que estaba no vestido de boda, o sea, no estaba de acuerdo a cómo se hacían las bodas ahí, dice que le dijo que le dijo a este hombre que cómo había entrado sin su traje de boda. Bueno, para entender esto necesitamos conocer la cultura, ¿verdad? La cultura, o sea que nadie podía entrar a una boda si no llevaba un distintivo especial, ¿verdad? Que en este caso se cree que en muchas bodas el rey con la invitación mandaba un distintivo para que se usara en la boda, ¿verdad? Entonces, de que él era invitado. Y esta persona parece que se entró a la boda sin tener este distintivo. Entonces el rey le dijo que por qué estaba ahí, y el hombre se quedó callado, dando a entender de que este hombre no respetó la autoridad y los protocolos de su tiempo, dando a entender de que él se había entrado de una manera no correcta, ¿verdad? Entonces el rey y los sirvientes dijeron que lo sacaran, ¿verdad? Porque estaba de alguna manera no respetando la autoridad del rey, ¿verdad? Entonces, y esto representa a aquellos que quieren entrar al reino de Dios de una manera furtiva, de una manera ilegal, de una manera fuera de orden, ¿verdad? No a través del sacrificio de Cristo, ¿verdad? Sino a través de su propia manera de pensar, ¿verdad? Entonces, ahí terminan las tres parábolas, dando a entender de que tanto el dueño el padre de familia, como el dueño del viñedo, como el rey, ellos tenían una autoridad a la cual se debería respetar.
Y entonces el que no respeta la autoridad, en este caso la autoridad del cielo, la autoridad de Dios, a través de sus mensajeros y a través de precisamente el mensaje del evangelio de Cristo, pues van a sufrir las consecuencias de sus pecados, ¿verdad? Porque cuando uno se trata de burlar de Dios, de la autoridad de Dios, pues hay consecuencias, ¿verdad? Hay consecuencias. Y es lo que estas parábolas están tratando de decir, que los fariseos y los judíos líderes de aquella época no respetaban la autoridad de Dios, vivían de una manera corrupta, de una manera fuera de orden, y era nada más pura apariencia lo de ellos. Entonces, Dios conocía sus corazones y rechazaron a Juan el Bautista, rechazaron a Jesús, y más adelante también iban a rechazar a los apóstoles. Después, más adelante, cuando ellos empezaron a predicar el evangelio, también los rechazaron. Entonces, de alguna manera Jesús ya está prediciendo lo que les iba a pasar, ¿verdad? Y luego vimos que a Jesús le hicieron una pregunta acerca del pago del impuesto. Pero estas preguntas que le hacían a Jesús eran con la intención de que lo pudieran acusar de algo, ¿verdad? Lo pudieran acusar de algo, de que él estaba haciendo cosas no aprobadas o no correctas, ¿verdad? Para poder tener alguna excusa para juzgarlo y de ahí lincharlo o matarlo, ¿verdad? Entonces le preguntaron los fariseos en el versículo 15 si si ellos debían pagar impuestos, ¿verdad? Impuestos al gobierno romano. Entonces Jesús, viendo las intenciones de ellos, les dijo, pues muéstrame una moneda. Y le dijo, ¿de quién es la cara de la que está en la moneda? Porque estaba la cara impresa en la moneda, la figura del rey de Roma, ¿verdad? Entonces le dijeron, no, pues del César, le dijeron. Entonces Jesús le dijo, pues denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿verdad? O sea que Jesús le respondió sabiamente, como diciendo, al gobierno hay que pagar los impuestos, pero también a Dios hay que darle lo que le toca darle, ¿verdad? O sea que siempre van hablando de autoridad. Como ustedes pueden ver, el tema de la autoridad sigue vigente. La autoridad en la tierra, pues hay que respetarla, ¿verdad? Y la autoridad del cielo también, ¿verdad? Tanto la material como la espiritual. Y Jesús está a favor de que se respete la autoridad terrenal, o sea, el gobierno. Si el gobierno nos pide impuestos, pues hay que pagarlos, ¿verdad? Hay que dar nuestra parte. Y si Dios nos pide también que apoyemos su obra, pues también hay que hacerlo, ¿verdad? Porque esto es justo, ¿verdad? Es justo. Entonces, luego se le acercaron otros, ya no se le acercaron los fariseos, sino se le acercaron los saduceos. Los saduceos eran los que controlaban el sacerdocio del templo. Entonces, este grupo de creyentes creían en la ley de Moisés, pero a su manera, ¿verdad? Los saduceos no creían en la resurrección. Entonces, ¿por qué? Porque no se menciona en los primeros 5 libros de Moisés, no se menciona la resurrección. Entonces ellos no creían en eso porque dicen que Moisés nunca habló de la resurrección. Entonces le hicieron una pregunta a Jesús. Versículo 23, dice, ese mismo día los saduceos que decían que no hay resurrección, se le acercaron y le plantearon un problema, ¿verdad? O sea, de que querían ver que si Jesús estaba a favor de ellos o en contra, ¿verdad? Entonces le dijeron de que hubo un hombre que según la ley de Moisés decía que si un hombre moría sin tener hijos, el hermano de este hombre que murió debería tomar a la viuda para que la debía tomar como su esposa para que tuviera hijos con ella y esta mujer no quedara desamparada, ¿verdad? O sea que el propósito de este matrimonio era de proteger a la viuda, ¿verdad? Y que
esta mujer si podía tener un hijo, que sea por el lado de su cuñado, podríamos decirlo así. Pues estos hijos en la vejez pudieran ayudarle a esta mujer. El propósito era bueno, ¿verdad? Pero dice, le plantearon una situación a Jesús donde dice que esta mujer, su primer esposo no pudo tener hijos con ella, y luego el segundo y el tercero, pasaron 7 hermanos. Claro que este es un supuesto, ¿verdad? No está diciendo que así fue. Están planteando una situación hipotética, o sea, no es real, sino simplemente a ver qué solución le da Jesús a esta pregunta. Más que todo era para tenderle una trampa, ¿verdad? Para ver qué Jesús decía. Y verso 29, Jesús les contestó, ustedes andan equivocados porque desconocen las escrituras, le dice. Cuando dice las escrituras, Jesús está refiriendo a toda la escritura que para los judíos las escrituras forman 3 partes. El Pentateuco, o sea, los 5 primeros libros de Moisés, a los cuales los saduceos eran los únicos que ellos reconocían. Pero luego venían los libros poéticos como Salmos, Proverbios, etcétera. Y luego venían los profetas, ¿verdad? Los tres grupos de escrituras forman las escrituras del Antiguo Testamento, lo que nosotros hoy conocemos como Antiguo Testamento. Entonces Jesús dice, ustedes andan equivocados porque desconocen las escrituras y el poder de Dios. O sea que Jesús está hablando de 2 testigos. O sea, uno es la escritura, la palabra de Dios escrita, que también vino de Dios, y el poder de Dios también, que es otro elemento bien importante, ¿verdad? Para todo lo que Dios hace y piensa hacer, se basa en su poder y en su sabiduría. Entonces Jesús les dice, en la resurrección, Jesús está hablando de antemano que él sí cree en la resurrección. En la resurrección, dice, no se casarán, dice, ni serán dados en casamiento. Dice. O sea que no va a existir el sistema. Jesús está dando a entender que no va a haber un sistema como el de ahora, ¿verdad? Donde las parejas se casan, ¿verdad? Dice, no se casan ni serán dadas en casamiento, sino que serán, dice, como los ángeles que están en el cielo, ¿verdad? Es todo lo que dice Jesús. No dice cómo viven los ángeles en el cielo, no lo dice. Simplemente dice que van a ser como los ángeles en el cielo, ¿verdad? Dando a entender de que los ángeles no tienen los mismos deseos humanos, los mismos deseos que tienen los humanos, ¿verdad? Ni las mismas, ni están compuestos en su ser de los mismos elementos que tienen los seres humanos, como las hormonas y los deseos, ¿verdad? De los ojos, todo eso. Dando a entender eso, que los ángeles son totalmente diferentes. No son personas o seres que se manejan por ese estilo de vida. Y dice, si no serán como los ángeles que están en el cielo. Verso 31, pero en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído lo que Dios le dijo a ustedes? Dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, dice. Y eso lo dice en Éxodo, en la ley que ellos sí creían. Dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No, dice, él, hablando de Dios, el que se le apareció a Abraham, a Isaac y a Jacob, dice, Dios no es Dios de muertos, dice, sino de vivos. Dando a entender de que Abraham, Isaac y Jacob están en la presencia de Dios de alguna manera en su espíritu, ¿verdad? En su espíritu no están muertos, ¿verdad? En el sentido espiritual, sino que para Dios están como si estuvieran presentes en vida, ¿verdad? Vivos, ¿verdad? Un poco difícil de interpretar esto, ¿verdad? Porque muchos alegan de que cuando uno se muere, pues todo queda inconsciente, ¿verdad? Pero estos pasajes como que dan una puerta, abren una puerta a dar a entender como que en el mundo espiritual de Dios,
pues como que Abraham, Isaac y Jacob y los que han muerto creyendo en Dios, ¿verdad? Como que hay un aspecto de vida, ¿verdad? O algo así. Pero no se puede profundizar tanto porque Jesús no da mucha explicación al respecto, ¿verdad? Así que algunos apoyan de que los espíritus están vivos, aún después de muertos en la presencia de Dios. Y otros dicen que no, que están muertos, que hasta que Cristo venga y en la resurrección va a haber entonces vida, ¿verdad? Pero es un tema de debate, ¿verdad? Pero el asunto es de que Dios es un Dios de vivos, es lo que está dando a entender Jesús. Entonces, pero Jesús le respondió de una manera que ellos no tuvieron objeción, no pudieron decir nada, ¿verdad? No pudieron decir nada. Entonces dice el versículo 33, al oír esto la gente que estaba escuchando este diálogo, dice, quedó admirada de su enseñanza, quedó admirada de la enseñanza de Jesús. Versículo 34, los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, porque entre ellos, los fariseos y los saduceos, eran dos partidos religiosos y a la vez políticos, ¿verdad? Porque ellos trataban de manejar el gobierno en Israel, el gobierno entre los judíos. Entonces, dice que los fariseos cuando les llegaron la noticia de que Jesús les había contestado y ellos no pudieron rebatirle a Jesús, pues los fariseos también quisieron ponerle otra trampa a Jesús, ¿verdad? Estaban viendo quién lo hacía caer, ¿verdad? ¿Quién era más sabio que Jesús entre ellos, ¿verdad? Verso 34, los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos. Y uno de ellos, dice, uno de los fariseos, experto en la ley, dice, o sea que conocía bastante del Antiguo Testamento, de los libros de Moisés, dice, le tendió una trampa con esta pregunta. Le tendió una trampa, dice, como viendo si Jesús iba a responder correctamente, ¿verdad? Como para calificarlo o descalificarlo. El verso 36 le preguntaron a Jesús, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y Jesús les contestó, versículo 37, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Les respondió Jesús, este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. O sea que Jesús le respondió bien, ¿verdad? No le pudieron refutar nada. Tal vez ellos estaban esperando que Jesús dijera algún otro mandamiento para que le hicieran problema. Pero Jesús les contestó correctamente y dando a entender de que no le podían refutar nada a Jesús, que Jesús era más sabio que ellos. Es lo que está tratando de presentar Mateo, que los supuestamente más sabios de Israel, que eran los líderes religiosos, los que estudiaban las escrituras antiguas del Antiguo Testamento, pues supuestamente eran como los doctores, los más avanzados en conocimiento, pero ninguno de ellos le pudo ganar a Jesús, ¿verdad? Al contrario, Jesús les planteaba situaciones que ellos no podían responder, siendo maestros. Y ahorita es lo que va a hacer Jesús. En el versículo 41, Jesús le va a hacer una pregunta a ellos. Dice, mientras estaban reunidos los fariseos, Jesús les preguntó. Ahora Jesús les pregunta, a ver qué le van a responder ellos. ¿Qué piensan ustedes acerca del Cristo, o sea, del Mesías? El Mesías que ellos estaban esperando. ¿De quién es hijo? Le dijeron. Supuestamente las escrituras decían de qué descendencia, de qué familia iba a venir el Mesías. Y ellos dijeron, de David, le respondieron ellos, porque así decía la palabra de Dios. Así lo decía, ¿verdad? Entonces, Jesús les va a hacer una pregunta. El verso 43. Entonces, ¿cómo es que David
hablando por el Espíritu, del Espíritu Santo, dice, o sea, inspirado por el Espíritu Santo, lo llama Señor, dice. O sea que al Mesías, que va a ser su hijo, ¿cómo es que David, que es el que va a ser el padre del Mesías, dice, en la carne, ¿verdad? Descendiente físicamente, ¿por qué lo llama Señor si va a ser su hijo? Dice. Se le llama Señor a alguien que es más grande, ¿verdad? Entonces dice el verso 44. Jesús cita el Salmo 110, donde David dice esto. Dijo el Señor, dice, a mi Señor, como diciendo, dijo, como diciendo David diciendo, yo le digo a mi Señor, dijo el Señor a mi Señor. Aquí el término Señor equivale a Dios. Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos bajo tus pies. En otras versiones dice, por estrado de tus pies. O sea, hablando de dominio, hablando de autoridad. Otra vez aquí se está hablando del tema de la autoridad. ¿Cómo es que David dice que en el Salmo 110 dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha? ¿Quién le está diciendo Señor a otro Señor? Aquí supuestamente el Salmo está diciendo de que Dios le dijo a mi Señor, o sea, al Señor también de David, que es su hijo, que es el Mesías, siéntate a mi derecha. O sea que la Biblia más adelante nos explica que después que Jesús murió y resucitó, subió al cielo y está sentado a la derecha. Supuestamente nos pintan un cuadro para que lo podamos entender, del cuadro de un rey que tiene su trono y a la derecha está sentado su hijo. O sea, la mano derecha del rey. Y en este caso, ambos tienen autoridad. Entonces dice, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Jesús está hablando de un salmo mesiánico que habla de él, que él va a ser entronado, va a ser puesto en trono con toda autoridad después de su resurrección, pero ellos todavía no saben esto. Pero la pregunta que les hace Jesús a los fariseos es esta, en el versículo 45. Si David lo llama Señor, cuando dice Señor se refiere a la máxima autoridad del universo, o sea, Dios. ¿Cómo puede entonces ser su hijo? ¿Cómo es que David le llama Señor a Dios a su hijo? Entonces, versículo 46, esta pregunta pues era una pregunta difícil para ellos, ¿verdad? O para cualquiera porque no se sabía que Jesús después de su resurrección iba a ascender al cielo, ¿verdad? Y eso nosotros lo sabemos porque ya pasó, pero eso todavía no había pasado. Entonces el verso 46 dice, nadie pudo responder ni una sola palabra. O sea que la pregunta que les hizo Jesús era bastante difícil, ¿verdad? ¿Cómo es que Jesús, siendo Dios, iba a ser hijo de un rey humano o descendiente de un rey humano? Estaba complicadísima la respuesta, ¿no? Entonces, por eso ellos no pudieron responder, porque no tenían la revelación que más adelante ahora ya nosotros la sabemos, ¿verdad? Que Jesús nació a través del Espíritu Santo, con una virgen llamada María, y que esa mujer y esa familia de María eran descendientes del rey David, ¿verdad? Entonces, y cuando Jesús resucitó y subió al cielo, se sentó a la diestra de Dios, el Padre, en las alturas, ¿verdad? Y él tiene toda autoridad, como Jesús mismo lo dijo en Mateo 28. Toda autoridad se me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Entonces, ellos no pudieron responderle esta pregunta porque estaba fuera de su entendimiento y fuera de su comprensión de los planes divinos de Dios, ¿verdad? Pero lo que está queriendo decir Mateo aquí es que estas personas que se consideraban los más sabios acerca de la Biblia, acerca de las Escrituras, no podían entender todo lo que Jesús les sabía o lo que Jesús traía en planes a través de su nacimiento y de su muerte y su resurrección aquí en la tierra, ¿verdad?
Entonces ellos estaban fuera de, su conocimiento estaba fuera de ese alcance. Pero lo que quiere Mateo mostrar es de que Jesús, al ser el Mesías, al ser el Hijo de Dios, pues tiene un conocimiento superior a cualquier ser humano, ya que él, pues es Dios en la carne, ¿verdad? Pero lo que está queriendo mostrar Mateo es de que Jesús es superior, ¿verdad? Al ser el Hijo de Dios. Entonces, estamos viendo de que cualquier trampa que le querían poner, tanto los fariseos como los saduceos, como los que simpatizaban con el gobierno romano, nadie le pudo ser más sabio, más inteligente o hacerlo caer a Jesús en una trampa. Porque Jesús, su sabiduría era muy, muy superior, ¿verdad? Al ser él el Hijo de Dios. Entonces pasamos al capítulo 23. En el capítulo 23 vamos a ver que Jesús ahora, que ya vimos que no lo pudieron derrotar, por decir de alguna manera, con ninguno de los argumentos y las preguntas y las trampas que le quisieron poner, Jesús ahora va a emitir una sentencia en contra de estas personas, que en realidad los líderes religiosos. Él va a declarar una sentencia y vamos a ver qué dice Jesús en el capítulo 23. Vamos a leer los primeros versículos. En este capítulo vamos a ver que Jesús va a decir 7 sentencias. 7 sentencias. Y el número 7 para los judíos es el número de la perfección o de lo que está completo, ¿verdad? Dando a entender en este capítulo 23, Mateo, que las 7 sentencias que da Jesús o las 7 reprobaciones que le da Jesús a estos líderes religiosos son suficientes para que sean condenados, para que sean reprobados, ¿verdad? Y para que no sean dignos de llevar o representar a Dios en el liderazgo que ellos tenían en el pueblo, ¿verdad? Entonces es bien importante, hermanos, que aquellos que van a estar en liderazgo tengan una actitud realmente limpia en su conciencia, ¿verdad? Y realmente sean dirigidos por el Espíritu Santo. Pero vamos a ver lo que dice el capítulo 23. Después de esto, después de todas estas pruebas que le hicieron y no pudieron, Jesús dijo a la gente y a sus discípulos: los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés, dice. Como dice Moisés, se refiere a los 5 libros de Moisés: Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. O sea que de forma abreviada se dice a Moisés cuando se refiere a lo que él escribió, o sea, a la ley. Así se le llama, a los 5 libros de Moisés. Así que ustedes deben obedecerlos, dice. O sea que lo que ellos les enseñan, obedézcanlo y hacer todo lo que digan, ¿verdad? Porque están basados en mandamientos que dio Moisés, que son correctos. Pero no hagan lo que hacen ellos, dice, porque ellos no practican lo que predican, dice. O sea, ellos se saben las leyes de memoria, pero no las practican. O sea que ellos no respetan la autoridad. Otra vez la palabra autoridad. No respetan la autoridad de la palabra de Dios. Versículo 4. Atan cargas pesadas y las ponen sobre la espalda de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo, dice, para levantarlas. O sea, ellos son muy estrictos con la gente para que cumplan las leyes, pero ellos mismos no son estrictos con ellos mismos, dice. Ellos son bastante libertinos, dice. Son bastante corruptos. O sea que nada más parece que ellos conocen la ley, o sí la conocen, dice, de memoria, pero no la practican, dice, no la respetan. No respetan la autoridad de Dios, de los mandamientos de Dios como Dios se los dio a Moisés, ¿verdad? Es lo que está diciendo Jesús. Versos 5. Todo lo hacen para que la gente los vea. Para que la gente los vea. Usan filacterias grandes. Las filacterias eran como unas
como unos pequeños unos adornos que ponían a la orilla de su ropa, que colgaban así como unos pequeños flecos, ¿verdad? Dice unas filatelias grandes y adornan sus ropas con borlas. Borlas son unas bolitas, ¿verdad? Vistosas, o sea que se vestían así muy, muy elegantes, ¿verdad? Dice, como para que vean que son gente importante, que son gente muy capacitada, muy de mucha educación y de mucho respeto, ¿verdad? Pero esa pura apariencia. Verso 6, se mueren, dice, por el lugar de honor en los banquetes. O sea, quieren que la gente los trate como algo muy, muy importante, como ahora tratan a los políticos, ¿verdad? A los políticos, que pues les dan un puro lugares de mucha preeminencia, ¿verdad? Los tratan como si fueran muy, muy importantes. Ustedes saben que hay una palabra que ha salido, ¿verdad? Que es VIP, ¿verdad? VIP, Very Important People. Los tratan como que son muy importantes, ¿verdad? Cuando en realidad son gente corrupta, ¿verdad? Ustedes pueden darse cuenta de las noticias del presidente Trump, ¿verdad? Que tiene no sé cuántas demandas por todas las cosas chuecas que ha hecho, ¿verdad? Y entonces, pero se para delante de la gente como que es el gran personaje, ¿verdad? Que el gran, y no solo él, ¿verdad? No estoy hablando, yo no tengo nada personal contra de ese señor, ¿verdad? Sino que así son todos los gobiernos en todo lado del mundo, ¿verdad? Se las dan de muy correctos, de muy políticos, de muy, que aman a la gente y todo eso, pero es pura fantasía, pura cosa que no es verdad. Usan el puesto para sus propios intereses, ¿verdad? Y eso dice, se mueren por el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos, dice, en las sinagogas. O sea que las primeras bancas del frente ahí de las sinagogas donde se estudiaba el Antiguo Testamento allá en Israel, pues ellos ya tenían reservado ahí los primeros asientos, ¿verdad? Para ellos, para que la gente pensara de que ellos eran los más dignos, ¿verdad? Los más dignos, las personas más correctas, las personas más de más prestigio, y que ese prestigio que ellos tenían, también Dios los miraba así, como gente muy especial, ¿verdad? Y eso le habían hecho creer a la gente, ¿verdad? Pero vamos a ver que no es así. Y verso 7, y porque la gente los salude, dice. O sea que les gustaba mucho que la gente los respetara y les diera saludos en las plazas, y los llame rabí. Rabí quiere decir maestros. O sea que ese era como un título de una persona muy sabia, rabí, ¿verdad? Pero en realidad ya vimos que no pudieron ganarle a Jesús con ninguna trampa que le pusieron, y Jesús sí les hizo preguntas que ellos no pudieron contestar, ¿verdad? Como diciendo, ¿dónde está ese grado tan inteligente de ustedes? ¿Dónde está esa grandeza que ustedes presumen de sus estudios cuando en realidad no pueden contestar una pregunta? Dice Jesús. Verso 8, Jesús dice, pero no permitan que a ustedes, Jesús está hablando con los discípulos, se les llame rabí, dice. O sea, porque tienen un solo maestro. Rabí quiere decir maestro. Y todos ustedes son hermanos, dice. Jesús está diciendo, mire, el maestro por excelencia soy yo, dice Jesús. Yo soy el conoce todos los planes de Dios, nadie más, dice. Y dice, y ustedes todos son hermanos, todos son iguales, dice. Que no les vaya a ganar el orgullo y van a pensar que ustedes son sabios sobre todos los demás y que ustedes saben más que todos. Dice Jesús, esa no es una buena posición, esa no es una buena postura, presentarse como el que más sabe, ¿verdad? Entonces eso Jesús no lo aprueba. O sea, no debe ser una característica de los discípulos.
Y dice, y no llamen padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo padre y él está en el cielo, ¿verdad? Bueno, algunos usan este versículo para decir de que a los sacerdotes católicos no se les debe decir padre, ¿verdad? Porque Jesús dijo que a nadie se le debe decir padre, ¿verdad? Pero en este contexto todavía no existía esto en la iglesia católica, todavía no existía, ¿verdad? Padre, en el sentido que está hablando aquí, está hablando de un término de respeto, ¿verdad? En un término de autoridad, es lo que está queriendo decir. Dice, y no llamen padre a nadie en la tierra porque ustedes tienen un solo padre y él está en el cielo, ¿verdad? Si nosotros necesitamos reconocer a alguien que está sobre nosotros, la persona que tiene la máxima autoridad sobre nosotros, pues es Dios y él está en el cielo. No hay nadie que sepa más o que tenga más poder que Dios aquí en la tierra, ¿verdad? No hay ningún ser humano que tenga más poder que Dios. Es lo que está queriendo decir Jesús, ¿verdad? Que debemos tener bien ubicado quién es la autoridad máxima, ¿verdad? Luego dice, ni permitan que se les llame maestro, dice, maestro, porque tienen un solo maestro, el Cristo, o sea, el Mesías, como diciendo Jesús, si a alguien ustedes le quieren llamar maestro, llámenme a mí, porque en realidad el maestro de ustedes soy yo, el que le está enseñando todas las cosas, toda la verdad, tal y como es, soy yo, dice. O sea, que Jesús lo que quiere es que quede bien claro quién tiene la autoridad, quién tiene la sabiduría, quién tiene el conocimiento de las cosas espirituales, ¿verdad? Y es Jesús mismo, no hay nadie más que pueda enseñarnos más que Jesús. Verso 11, el más importante entre ustedes será el siervo de los demás. En otras palabras, ustedes no van a tener la actitud de los fariseos, ni de los saduceos, ni de los maestros de la ley. Como diciendo, si ustedes se quieren sentirse importantes, dice, va a ser al revés, le dice Jesús, va a ser todo lo contrario. Serán el siervo de los demás. Su grandeza va a estar en cómo ustedes sirven a los demás, con humildad, con sencillez, sin presumir de títulos, sin presumir de grandezas. O sea, Jesús está dando el ejemplo, que él siendo Dios, dice, se humilló y él, aunque sabía más que todos ellos, él nunca les dijo, yo soy el maestro de ustedes, ¿no? Jesús se los comprobó de una manera sencilla, respondiéndole todas sus preguntas, y cuando él hacía preguntas no se las podían responder. O sea, de una manera sencilla y humilde, Jesús les dio a entender que él sabía más que ellos. Entonces, por eso Jesús les dice a sus discípulos, verso 12, porque el que a sí mismo se enaltece, hablando de los fariseos, que ellos se enaltecían, será humillado. Y aunque lo dijo por los fariseos, es para todas las generaciones. Aquel que se cree que sabe todo, en realidad va a llegar el momento que va a quedar en ridículo, ¿verdad? Porque siempre va a haber algo que no va a saber, ¿verdad? Ni va a tener todas las respuestas correctas para todo. Por eso Jesús dice, porque el que a sí mismo se enaltece será humillado. Va a salir alguien que sepa más que él y lo va a dejar en ridículo. Y el que se humilla, dice, el que se humilla, o sea, aquel que reconoce que no sabe gran cosa, que está en el proceso de aprender y que poco a poco, ¿verdad? Va a saber, que reconoce que hay alguien que sabe más, ¿verdad? Y se deja enseñar, dice. Esa persona tiene una buena actitud, dice. Muestra su humildad y ese va a subir. Ese sí va a subir de grado, dice, precisamente porque se deja enseñar y quiere aprender de los demás, ¿no? O sea, que reconoce su falta de capacidad. Y precisamente cuando una persona reconoce su falta de capacidad y está dispuesto a aprender, pues va a aprender porque se abre al conocimiento, ¿verdad? Entonces, y así pasa, ¿verdad? Así pasa. En la vida cristiana, hermanos, nosotros llegamos a empezar a conocer la palabra de Dios y ahí vamos poco a poco tratando de entenderla cada día mejor
Pero lo importante es siempre mantener una actitud humilde, ¿verdad? Nosotros no somos los que sabemos todo, ni creo que nunca lo vamos a saber todo, pero lo importante es que lo poco que sepamos lo pongamos en práctica para honra y gloria de Dios. Eso es lo importante, que reconozcamos siempre que estamos en un proceso de aprendizaje y que podemos equivocarnos, aún en una interpretación. Pero lo importante es que cuando aprendamos que estuvimos en un error, lo reconozcamos y corrijamos, ¿no? Y también y seamos humildes en decir de que aquello no lo habíamos entendido bien, no lo habíamos comprendido bien. Y eso le agrada más a Dios que estar presumiendo que uno lo sabe todo. En ese sentido, ¿verdad? El versículo 13, Jesús va a hablar de siete cosas negativas de estos líderes religiosos. Y capítulo 23, versículo 13 al 14, va a ser el primer ay. Este es un ay de lamento, ¿verdad? Es un ay sin H. Cuando se habla de algo que existe, dice hay cierta cosa, ¿verdad? Con H es algo que existe, algo que de haber, del verbo haber, ¿verdad? Pero sin H, ay quiere decir, como diciendo, un lamento, ¿verdad? Es una queja. Ay, como cuando a usted le duele algo, dice, ay, cuando usted tiene algo que no está bien en su cuerpo físico, dice, ay, ¿verdad? Ay, que es una palabra de lamento, es una palabra de ay, pobrecito, ¿verdad? Dice, verso 13, ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, como diciendo, qué lástima, lástima, es una palabra, el ay es de lástima, como de, qué tristeza, qué pena, ¿verdad? Es como decir eso, como diciendo, qué pena de ustedes, maestros de la ley y fariseos. Le dice, hipócritas, le dice. Es una palabra bastante fuerte. Hipócritas. Le cierran a los demás el reino de los cielos. Y ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que intentan hacerlo. En otras palabras, Jesús le está diciendo, el reino de los cielos yo lo vengo predicando. El reino de los cielos ha llegado a ustedes. Y ustedes, al estar en contra mía, ni ustedes entran, ni dejan entrar a los demás porque me andan criticando, me andan juzgando, me andan diciendo que yo soy un falso maestro, en fin. Cierran el reino, o sea, no apoyan a Jesús, no creen en la palabra de Dios, no creen en que el ministerio de Jesús es real, aún viendo los milagros y aún viendo lo que Jesús hacía. Dice, no me creen ni siquiera, y no solo no me creen, sino que hablan mal de mí y la gente pues no, les dicen que yo soy un falso, ¿verdad? O sea, no me apoyan. Y luego dice en el siguiente, dice el versículo 15, dice, ay de ustedes, qué pena de ustedes, maestros de la ley, hipócritas, dice. Recorren tierra y mar para ganar un solo adepto, o sea, un seguidor, un discípulo, y cuando lo han logrado, cuando ustedes consiguen que alguien, ustedes le quieren enseñar lo que ustedes saben, cómo ustedes entienden la palabra de Dios, dice, lo hacen 2 veces más merecedor del infierno que ustedes. En otras palabras, ustedes en vez que creen buenos discípulos, los discípulos de ustedes resultan peores que ustedes, ¿viste? Como diciendo, ustedes en vez de que sanen al pueblo, lo están echando a perder más, ¿verdad? O sea que la tarea de ellos era descomponer más a la sociedad, descomponer más a la gente que venían a ser sus discípulos de ellos, ¿verdad? O que les enseñaban las cosas que ellos sabían, que ellos practicaban. El tercer ay de ustedes, pobrecitos de ustedes, guías ciegos, que dicen, si alguien jura por el templo,
no significa nada, dice. Pero si jura por el oro del templo, queda obligado por su juramento. Ciegos, insensatos, ¿qué es más importante? ¿El oro o el templo que hace sagrado el oro? Como diciendo, el templo no es tan importante, sino lo que está dentro. Eso es lo que está importante. Pero Jesús dice, no, dice, todo es importante. Tanto el templo como lo que está dentro del templo. Luego dice, también dicen ustedes, si alguien jura por el altar era una mesa donde se sacrificaban y se ponían los animales que se habían sacrificado ofreciéndoselos a Dios. Es el altar original. En los templos de hoy no hay altar, hermano. No hay altar, porque no se sacrifica nada, ni hay una mesa donde se pongan sacrificios. Pero hay una mala costumbre, ¿verdad? Que dice que ahí donde está el púlpito dicen que es el altar, ¿verdad? Cuando en realidad no hay altar, hay púlpito, pero no hay altar, ¿verdad? O sea que es una mala aplicación que se quiere traer del templo del Antiguo Testamento a los lugares de reunión de ahora. Cuando en realidad el altar es el lugar donde se ponían los animales muertos que se sacrificaban a Dios. Era una mesa, en otras palabras. Ese era el altar. Una mesa de piedras que se había hecho ahí. En nuestras iglesias no hay altar, hermanos. Es un error que se ha hecho, ¿verdad? Y se sigue haciendo en muchos lugares que le llaman altar, ¿verdad? El altar es un lugar, se llama altar porque era una mesa que estaba más alta que donde la gente podía ver el sacrificio, ¿verdad? Entonces, esto nomás se los digo para que ustedes se den cuenta de que a veces la gente entiende mal y aplica mal, ¿verdad? Pero aquí dice que en el templo antiguo de Jerusalén se había un altar porque ahí se sacrificaban animales. Dice, si alguien jura por el templo, estamos en el 18. También dicen ustedes, si alguien jura por el altar, o sea, el lugar donde se ponían los animales que se sacrificaban, no significa nada, dice, pero si jura por la ofrenda, o sea, el animalito que está sobre él, sacrificio, queda obligado, o sea que juró por el sacrificio. O sea, el altar no vale nada, según ellos, ¿verdad? O sea, no se dan cuenta de lo que están diciendo. Y Jesús dice, ciegos, ¿qué es más importante? ¿La ofrenda, o sea, el animalito que se ofrende, o el altar que hace sagrada la ofrenda? Por tanto, el que jura por el altar, jura no solo por el altar, dice, sino esa mesa de sacrificios, sino por todo lo que está sobre él, ¿verdad? O sea que todo el conjunto, y todo eso estaba en el templo, hermanos. Pero ellos habían hecho ciertas cosas como más importantes que otras, ¿verdad? Luego dice el verso 21, el que jura por el templo, jura no solo por el templo, sino porque quien habita en él. O sea, ¿quién habitaba en el templo de Israel, de Jerusalén? Pues ahí estaba la presencia de Dios. Entonces, ellos no se daban cuenta que alguien más importante que el edificio, que el oro, que el altar, que los sacrificios, estaba en el templo. Y esa era la presencia de Dios, ¿no? Como diciendo, el templo es menos que Dios, y ustedes piensan que el templo es más que Dios. Verso 22, y el que jura por el cielo, dice, jura por el trono de Dios y por aquel quien lo ocupa, ¿verdad? O sea que si tú vas a jurar por el cielo, pues ¿quién está en el cielo? ¿Quién vive en el cielo? Pues Dios, dice, y todo lo que está ahí arriba, dice. O sea, no puedes apartar una cosa de otra. Todo lo que es de Dios es santo. Todo lo que es de Dios es valioso. Todo lo que es de Dios representa la dignidad de Dios, ¿verdad? No hay nada menos, nada más, ¿verdad? Pero ellos hacían esos como diciendo, si tú juraste por el altar, eso
puedes violar ese juramento y no pasa nada. Pero si juraste por el sacrificio que estaba encima, ahí sí te va a ir mal si no cumples. O sea que tenía una forma de interpretar muy, muy pobre, ¿verdad? Y Jesús le está haciendo ver que ellos estaban muy mal en sus evaluaciones y en sus maneras de pensar y de tratar a Dios, ¿verdad? 4. El cuarto ay de ustedes, pobrecitos de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas. Dan la 10ª parte de sus especias como la menta, el anís y el comino. Esas son cosas que se compraban en el mercado para darle sazón a la comida. Dice que ellos eran muy escrupulosos al dar la 10ª parte de su diezmo de esas especies. Dice. O sea que hasta las pesaban y decían, vamos a dar esta parte al sacerdote, su diezmo. Dice, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, dice, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Ustedes son muy estrictos al separar su diezmo de las especies, de la menta, del comino y del anís, dice. Claro que habían otras más. Dice, pero han descuidado lo más importante. Ustedes no tienen el mismo celo y el mismo cuidado por ser justos, por ser obedientes, por mostrar misericordia y por ser fieles, dice. O sea que fidelidad puede entenderse en varias áreas. Fidelidad a Dios, fidelidad a su esposa, o fidelidad a su negocio, ¿verdad? A sus tratos, ser honesto, ¿verdad? Dice, pero aquí generaliza Jesús, ustedes no tienen el mismo cuidado, dice, para las cosas que son más importantes, que son estas. Debían haber practicado esto, o sea, el diezmo, sin descuidar aquello que es la justicia, la misericordia y la fidelidad. Guías ciegos, dice. Cuelan el mosquito, pero se tragan el camello, dice. O sea, se preocupan de las pequeñeces, de los detallitos, dice, pero de las cosas grandísimas que son obvias, dice, esas ni las toman en cuenta, dice. O sea que el mosquito representa lo que es pequeñito, ¿verdad? Comparado con un camello, ¿qué tan grande es un camello al lado de un mosquito? Pues es muy grande, ¿verdad? Como diciendo ustedes son muy detallistas y muy celosos por las pequeñeces, por las insignificancias, pero con las cosas que sí son importantes y que se valen la pena, se hacen a los desentendidos, dice. Se hacen como que no es importante eso. Cuando esto es todo lo contrario, dice. A lo que es importante, ustedes no le dan la importancia, y a lo que no es importante, ustedes le dan mucha importancia, dice. O sea que estaban al revés, ¿no? El quinto verso 25. Ay de ustedes, pobrecitos de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y desenfreno. En otras palabras, por fuera ustedes se ven muy decentes, se ven muy limpiecitos y arregladitos y bien peinaditos y bien perfumaditos, dice. Pero por dentro están llenos de robos. Su corazón es un corazón deshonesto. Ustedes son ladrones, le está diciendo. Ladrones disfrazados de buenas personas. Dice, por eso dice, limpia primero, le dice fariseo ciego, verso 26, limpia primero por dentro el vaso y el plato, y así quedará limpio también por fuera. Dando a entender Jesús, es más importante que estés limpio tu corazón que tu mente para que tus acciones sean limpias y honestas. Eso es más importante que si tu ropa está manchada, se le manchó ahí o está un poco empolvada. Eso no es tan importante, dice Jesús. Lo importante es tu corazón. Lo importante es tus sentimientos, que sean buenos, que sean limpios, ¿verdad? Tus pensamientos.
pero ustedes están todo al revés. Dice. Por fuera se ven muy guapos, muy bonitos, muy presentables, pero por dentro son ladrones. Su corazón está totalmente corrompido. Verso 27 está el sexto ay, o el sexto lamento, la sexta lamentación. Ay de ustedes, ay pobrecitos de ustedes, maestros de la ley, pobres, dice, porque hipócritas, que son como sepulcros blanqueados. Imagínense una tumba bien pintadita por fuera, ¿no? Una tumba, ahí las pintaban de blanco, ¿verdad? Las pintaban de blanco. Dice, por fuera lucen hermosos. Usted va al cementerio aquí en Estados Unidos y está lleno de flores por fuera y zacatito, ¿verdad? Bien cortadito. Parece un jardín, ¿verdad? Pero por dentro, dice, adentro, debajo de la tierra, dice, lo que no se ve, está lleno de huesos de muertos, dice, y de podredumbre. O sea, no tiene nada que ver lo de afuera con lo de adentro, dice. Dice, así también, dice ustedes, por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Qué triste, ¿no? Qué triste que estas personas, estas personas vivían de las apariencias, ¿verdad? Y Jesús está condenando las apariencias. Jesús lo que quiere es que, no solo Jesús, sino Dios, lo que busca no es que vivamos de apariencias, ¿verdad? Sino que nuestro corazón realmente sea limpio, que nuestras intenciones sean correctas, justas, que sean sanas, santas, ¿verdad? Que honren a Dios, ¿verdad? Y la séptima está en el versículo 29. Ay de ustedes, dice. Qué tristeza por ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, les vuelve a decir. 7 veces les dice hipócrita. Construyan sepulcros para los profetas y adornan los monumentos de los justos, dice. Como diciendo, nosotros honramos a la gente buena, dice. Nosotros a los profetas los apreciamos, dice, porque donde estaban enterrados los profetas, pues como que le arreglaban su tumbita ahí por fuera para que no se viera tan olvidada, tan descuidada. Versículo 30. Y dicen, si hubiéramos vivido nosotros en los días de nuestros antepasados, o sea, cuando estos profetas fueron muertos, no hubiéramos sido cómplices de ellos, dice. O sea, de los que lo mataron, para derramar la sangre de los profetas, dice. Nosotros sí los hubiésemos respetado, como diciendo, nosotros sí le hubiésemos dado su lugar, le hubiésemos reconocido su autoridad. Mire que dice Jesús, pero así quedan implicados ustedes al declararse descendientes o hijos de los que asesinaron a los profetas. Como diciendo, ustedes son iguales que sus propios padres que no respetaron la autoridad de los profetas que Dios les envió. O sea que no se las traten de que ustedes sí los iban a respetar, porque en el presente no me respetan ni a mí, ni respetaron a Juan el Bautista. O sea que son una bola de corruptos, está queriendo decir Jesús. Ustedes son unas personas tan malas como sus padres que mataron a los profetas. No se las traten de pasar de buenas gentes. Luego verso 32 dice, completen de una vez por todas lo que sus antepasados comenzaron. Jesús sabía que estos fariseos y saduceos lo iban a matar a él. Por eso le dice, completen lo que les falta. O sea, ustedes van a ser igual o peores que sus padres, porque sus padres mataron a los profetas, pero ustedes me van a matar a mí, que soy el Hijo de Dios. O sea que se van a pasar de la raya. Van a superar a sus padres en la maldad. Verso 33. Serpientes, les dice Jesús. Y cuando les dice serpientes, le está hablando de manera ilustrativa, ¿verdad?
de que la serpiente representó en el huerto del Edén al diablo, al enemigo. Serpientes, le dice. En otras palabras, ustedes son unos diablos. Camada de víboras. Ustedes son un grupo de víboras juntos, ¿verdad? ¿Cómo escaparán ustedes de la condenación del infierno? Pues, en otras palabras, ustedes ya están sentenciados. No tienen escapatoria, ¿verdad? O sea que ustedes ya están condenados. No hay manera que se escapen. Y Jesús está hablando de un juicio que venía sobre Jerusalén en el año 70, ¿verdad? Que más en el capítulo que sigue lo va a decir, capítulo 24. Por eso les voy a enviar profetas, dice. Jesús ya está hablando de algo que todavía no sucedía. Jesús iba a ir al cielo y luego les iba a enviar a los apóstoles, que también les iban a hablar del evangelio, les iban a hablar del plan de Dios, de la salvación. Y Jesús le dice, por eso les voy a enviar profetas, sabios y maestros, hablando de sus apóstoles. Algunos de ellos ustedes los matarán y crucificarán. Se dice que a varios de los apóstoles murieron crucificados. A otros los azotarán en sus sinagogas. A Pablo le dieron muchos azotes. Y los perseguirán de pueblo en pueblo. Así andaba el pobre Pablo y otros apóstoles. Así, dice, recaerá sobre ustedes la culpa de toda la sangre justa que ha sido derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel, hablando, él pone a Abel el primer ser humano que fue matado por su propio hermano. Jesús está diciendo, así como Caín fue malvado con su propio hermano Abel, que era una buena persona, temerosa de Dios, ustedes son iguales, dice, iguales que Caín. Dice, entonces desde Abel, dice, hasta Zacarías, hijo de Baraquías, a quien ustedes hacen. Cuando dice ustedes, Zacarías no murió en la época de ellos, ¿verdad? Pero fue un hombre justo que lo mataron aún dentro del templo, ¿verdad? Lo mataron. Porque este hombre era justo, pero no le hicieron un juicio correcto. Y también lo mataron, ¿verdad? Injustamente. Entonces, por eso Jesús lo dice. Dice, a quienes ustedes asesinaron, dice. Como diciendo, Jesús está generalizando de que ellos son tan malos como los que mataron a Abel, como los que mataron a este hombre Zacarías, que no es el profeta Zacarías, pero es otro Zacarías. Entonces, Jesús lo que está queriendo decir es que ellos son tan malos como Caín y como los que vivieron en la época de Zacarías, que lo mataron. En fin, son del mismo sentido. Son cortados, como decimos nosotros, con la misma tijera, ¿verdad? Y luego el versículo 36, Jesús va a decir algo bien importante. Les aseguro, dice Jesús, que todo esto vendrá, todo este castigo, toda esta destrucción, toda esta condenación sobre esta generación. O sea, no está hablando de que esto va a pasar 2000 años después o 3000 años después. Jesús está hablando de que esa misma generación venía el juicio y el castigo de Dios sobre la ciudad de Jerusalén. Entonces, y es lo que va a decir aquí en el versículo siguiente, verso 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. O sea que Dios los envía. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste? En otras palabras, fuiste orgulloso, obstinado, no quisiste reconocer tu maldad, mucho menos arrepentirte. Entonces, Jesús está diciendo, yo estoy aquí tratando de hacerles ver su problema para que se arrepientan y Dios los perdone, pero ustedes no quieren. Verso 38. Pues bien, la casa de ustedes, que acaba de decir que es Jerusalén, va a quedar, dice, abandonada. Va a quedar abandonada. Y les advierto que ya no volverán a verme hasta que digan,
Bendito el que viene en el nombre del Señor. Sí, hermanos, llegó el tiempo de que venía el juicio. Jesús ya dijo que viene un juicio a esa generación, así que va a venir, ¿verdad? Va a venir. O vino, ¿verdad? Vino en el año 70. Sí, hermanos, Jerusalén fue destruida en el año 70 por los romanos. Se cree que Jesús resucitó alrededor del año 30 o el año 33. Hay una pequeña diferencia ahí en esas épocas, esas fechas. Pero en el año 68, los judíos ya estaban cansados de los romanos, porque los romanos les quitaban muchos impuestos y abusaban de ellos. Sin embargo, los judíos trataron de hacer una revolución. Varias veces trataron de hacerla. Pero en el año 68 mataron a muchos romanos y los romanos se fueron porque vieron que había una revolución ahí entre los judíos que estaban matando a muchos romanos, pero ellos pensaron que los romanos ya no iban a volver. Pero en el año 69 regresaron y rodearon la ciudad de Jerusalén. No podían entrar los judíos a la ciudad ni salir. Así que se les fue acabando la comida, se les fue acabando el agua, y finalmente, cuando ya no se pudo más, se enfrentaron y los romanos vencieron, ganaron, destruyeron la ciudad, destruyeron el templo, y los judíos salieron, se dispersaron, y desde el año 70 que salieron hasta el 2022, hermanos, han pasado 1952 años. En el año 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, la ONU, las Naciones Unidas, tomó la decisión porque Inglaterra tenía a su cargo el territorio de Israel. Entonces Inglaterra ya no quiso estar a cargo de ese territorio. Entonces él le dijo a las Naciones Unidas que tomaran una decisión. Las Naciones Unidas tomó la decisión de que en ese territorio que está ocupado por los palestinos, le iban a dar una porción a Israel, a los judíos que quisieran regresar. Después de mil y tantos años, ¿verdad? O sea que hace 74 años que empezaron a regresar judíos a Israel, pero todavía no se reconstruye el templo, ¿verdad? Todavía ellos tienen planes de volver a reconstruir Jerusalén como era antes y volver a su antiguo sistema, ¿verdad? Cuando todo eso pues terminó, porque terminó una época y empezó el cristianismo. Los apóstoles empezaron a predicar el evangelio y empezó el cristianismo. O sea, terminó una época con la destrucción del templo y los apóstoles empezaron el cristianismo, y hasta el día de hoy pues han pasado casi 2000 años, ¿verdad? Porque en el año 30 es cuando se empezó la predicación del evangelio, después que Cristo resucitó. Y hasta el día de hoy, ¿verdad? Pues se cumplió la palabra de Jesús, aunque muchos judíos no aceptan, ¿verdad? No aceptan que lo que dijo Jesús se cumplió. Ellos dicen que fue porque se habían portado mal con Dios, ¿verdad? Pero no porque ellos mataron a Jesús, ¿verdad? Porque para ellos Jesús fue un falso Mesías, ¿verdad? Pero todo eso lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿verdad? La siguiente lección. Por hoy queríamos terminar el capítulo 23. El capítulo 24 va a ser un capítulo bastante interesante, porque a muchos lo consideran como algo futuro, otros lo consideran como algo que ya pasó, ¿verdad? Así que la próxima clase va a estar bien interesante para discutir eso. Vamos a cerrar la transmisión. Ya hemos avanzado más de una hora, ¿verdad?
Y no sé si ustedes tengan comentarios acerca de lo que vimos hoy en el capítulo 23, cómo es que Dios condena la, la, la falsa religión o la falsa espiritualidad. Cómo es que esos fariseos representaban un sistema que no representaba lo que era Dios en sí, ¿verdad? Dios es un Dios justo, santo, honesto, correcto. Y ellos estaban mostrando a través de la religión que ellos administraban, como diciendo que Dios estaba de acuerdo con lo que ellos hacían. Entonces Jesús los condena porque Dios no está de acuerdo con gente falsa, con gente hipócrita, con gente que en realidad no ama a Dios, ¿verdad? Que anda buscando sus propios intereses, ¿verdad? Entonces es bien importante eso, ¿verdad? Que ahorita hay mucha corrupción en muchas iglesias, ¿verdad? Muchas iglesias pues se aprovechan de la gente y comercializan con la fe, comercializan con el evangelio para que ellos se enriquezcan, ¿verdad? Y luego se les descubre que tenían estas situaciones en su vida personal y cuántas cosas, estamos viendo ahorita en la tele, hermano, como esos que se llaman apóstoles, como los que se llaman profetas hoy, siempre se les termina descubriendo sus malas acciones, ¿verdad? Malas acciones y luego piensan que todas las iglesias son iguales, ¿no? Y nos cortan con la misma tijera a todos. ¿Qué piensa usted de todo eso? Me gustaría que escuchara sus comentarios. ¿Nadie quiere comentar? ¿Alguien están ahí todavía? ¿Será Sí, que Dios se da cuenta de la corrupción? Si hay corrupción en las iglesias. claro, hermano, hasta el día de hoy podemos ver eso, la hipocresía. Yo me quedé con Sí, lo de los fariseos. ¿Sí me escucha? Sí, un poco. Ajá, yo me quedé con lo de los fariseos, de que pues por afuera estaban vestían ¿no? muy así, muy elegantes, ¿no? Como usted dijo, hoy en día también podemos ver Sí, muy elegantes. personas en la televisión, predicadores, ¿no? Que traen muy buenas cosas, o sea, trajes y todo eso. Pero pues en realidad solamente Dios, ¿no? Es el que escudriña el corazón, porque vemos mucho de eso, gente muy, muy llamativa, evangelios que salen, nuevas enseñanzas, nuevas doctrinas de la prosperidad y todo eso. Y pues Dios nos agarre confesados, porque pues Jesús vino a poner el ejemplo de humildad, o sea, nada más ahí siendo Dios. Ujú. Y dice al final que el que quiere ser el primero, imagínese los estándares que nos pone, que si quieres ser el primero tienes que ser el último, el siervo. Y también. pues a quién le gusta, imagínense servir solamente el que ha entendido y el que ha leído ese verso, de que eso, pues Dios a eso nos ha llamado y nos dio el ejemplo. Dice que cuando antes de ir a la cruz, ¿no? Se puso la toalla en la cintura y empezó a lavar los pies de sus discípulos, siendo Sí, servicio. Entonces, pues que nunca se nos olvide eso, ¿verdad? Nunca dejarle de ser humildes y servir a los hermanos. sí.